Familia, bienvenidos. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios a través de este libro del profeta Oseas. Es un libro muy intenso, pero hemos podido darnos cuenta que a través de este profeta, a través de lo que él dejó escrito, obviamente que fue Dios a través de él, encontramos plasmados muchas cualidades de nuestro Dios, ¿verdad? Como el amor, su paciencia, su gran misericordia, y que Él es un Dios que es lento para la ira, pero también que es un Dios justo. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 8 del capítulo número 10, y tiene por título esta predicación, Un corazón dividido. Para ello quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, que dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Oramos? Dios, nos ponemos en tus manos, Padre. No sin antes darte gracias por tu palabra y gracias por hablarnos todo el tiempo, Señor. Nosotros queremos estar prestos, queremos abrir nuestros oídos, nuestro corazón, pero sobre todo queremos poner por obra tu consejo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, familia, vamos a empezar con el versículo número 1, que dice así. Versículo 1 del capítulo número 10 de Oseas, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Israel no entendió que sus bendiciones, como eran producto de Dios, ¿verdad? Que eran gracias a la gracia de Dios. Él no entendió que lo que él vivía, que lo que él tenía, de lo cual él también disfrutaba, era todo gracias a Dios. Él todo le atribuía a sus ídolos, creyendo que ellos eran la fuente, los proveedores de ellos. Esto no sé si tú lo has visto de una manera tan palpable. A veces hay personas que Dios les llega a bendecir y abundantemente. O a veces, aunque no sea abundantemente, pero cuando Dios les empieza a bendecir, hasta la bendición que Dios les ha dado, vamos a poner un ejemplo, una camioneta, le ponen regalo de fulanita, ¿verdad? O Dios les concede la bendición de tener hijos y se olvidan que ha sido gracias a la misericordia y a la gracia de Dios, porque recordemos que nuestros hijos, como lo aprendimos la semana pasada, son dados por Dios, porque Él es el creador de ellos, Él es su Padre. Cuando ya los tenemos, torpemente nosotros los empezamos a consagrar a cualquier otra cosa, menos a Dios. Cuando Dios por fin también concede nuestras oraciones y nos prospera en nuestro trabajo, o cuando Él responde a nuestras oraciones para poder estar sanos, nuestra salud, nuestras fuerzas, se las consagramos a otra cosa, a otro objeto o a otras personas. Nuestro trabajo se vuelve también nuestro ídolo. Y todo lo que Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, nos da para tomar de ello también, para poder cubrir nuestras necesidades, todo creemos que todo lo que Él nos da es para nosotros. Nos olvidamos que es de Dios, que nosotros solamente somos sus mayordomos.
que nosotros somos sus administradores. No sé si has escuchado esta frase o tal vez hasta la has dicho: entre más gano, más gasto. O entre más tengo, más quiero. O entre más tiene, más quiero. Entre más gana, más gasta. No hay dinero que le alcance. ¿Por qué? Porque tenemos esa errónea idea de que todo es nuestro. Todo lo que nos da Dios es nuestro. Aquí dice que abundaban, Israel es una viña frondosa que da abundante fruto para sí mismo. Nosotros creemos que es para nosotros todo. Si Dios te ha bendecido con mucho dinero, con muchas cosas, con la oportunidad de tener más de lo que necesitas, ojo, más de lo que necesitas, porque hay cosas que no necesitas, mas sin embargo las persigues y te desgastas por obtenerlas. Creemos que todo es nuestro. Lo que Dios está haciendo al poner en tus manos más dinero, más cosas, aún más salud a ti, a tu cuerpo, es para Él. Tú debes de tomar lo que te corresponde. Tú debes de tomar lo que tú necesitas para cubrir tus necesidades, pero no te olvides de invertir en la obra de Dios, de dar, independientemente de lo que le corresponde a Dios, como sus diezmos, sus ofrendas. Tú tienes, si Dios ha puesto en tus manos la oportunidad o la capacidad de poder bendecir a otros, hazlo, bendice, haz obra de misericordia, de amor. ¿Sabes? Cuando nosotros damos sin que nadie sepa, ni tu esposa, ni tu esposo, sin que tengas que tocar campana, dice la Biblia que lo que haga tu mano izquierda no tiene que saberlo la derecha, y viceversa. ¿Por qué? Porque al único que tienes que agradar es a Dios. Y sabes, cuando nosotros damos, cuando compartimos, nos parecemos más a Dios, porque Él es así con nosotros. Él todo el tiempo nos está dando. Entonces aquí el error de Israel es que él empezó a dar abundante fruto para sí mismo. Dice, y conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque después de tener tanto dinero ya no sabes en qué gastártelo. Ya te compraste, ya tienes un buen equipo celular, pero al mes, a los 2 meses, a pesar de que tu teléfono está en excelentes condiciones, tú quieres otro nuevo y no lo necesitas. O ya tienes un buen aparato electrónico, una buena pantalla, y igual quieres otro. ¿Por qué? Porque no sabes para qué es el dinero. No sabes para qué son las cosas. No sabes para qué Dios te ha dado un excelente trabajo. Repito, Dios no está peleado con las riquezas. El problema es que nosotros empezamos a poner a las riquezas como nuestro Dios. Empezamos a sacar a Dios de nuestro corazón, del trono, del lugar donde a Él le corresponde, y empezamos a poner todo lo demás como nuestros ídolos. Por eso se aumentan los altares. ¿Por qué? Porque después ya te preocupa que no golpeen a tu carro. Lo cuidas demasiado. Te estresa si le pasa algo. Te estresa si le pasa algo a tu teléfono. Te estresa si se ensucia tu ropa que probablemente te costó muy cara. Repito, Dios no está peleado con todo eso. El problema es cuando nosotros queremos abusar o hacer mal uso de las cosas que Dios nos da como sus bendiciones. Dice, por eso aquí está dividido su corazón, ahora serán hallados, en el versículo 2, dice, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿De quién es la obligación de demoler ese altar, de destruir ese ídolo? De nosotros. A diferencia del reino del norte, en el reino del sur, la nación o la tribu de Judá, ahí hubieron reyes malos, pero también hubieron unos cuantos reyes
buenos, que ellos deseaban agradar a Dios, y lo que hacían en cuanto ellos tomaban posición en el gobierno, por así decirlo, en el poder, destruían altares, derribaban los ídolos. Eso le agrada a Dios. Nosotros tenemos que hacerlo. Por eso es que Dios tuvo más misericordia de Judá. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que a las cosas no hay que amarlas. No hay que ser tan apegados a las cosas. Tenemos que apegarnos a Dios. A quien tenemos que amar es a Dios. Las cosas son cosas. Dios entonces en cambio tuvo que hacerlo. Dice: ahora serán hallados culpables y Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Con quién compartes tu corazón? No te confíes. Esto es obviamente si tú estás haciendo mal uso de las cosas. Si Dios ha puesto en tus manos buenos recursos, muchas bendiciones, para resumir todo. O sea, si Dios ha tenido misericordia de ti y Él ha decidido a ti darte más de lo que necesitas, pero estás haciendo mal uso de ello, corrige. Ahora, si eres una persona que Dios te bendice mucho, pero tú sabes para qué es el dinero, continúa así. Y Dios te va a seguir usando como canal para bendecir a su obra, para bendecir a mucha gente que tal vez está a tu alrededor y que a ti Dios te está usando como un canal para bendecir a esas personas. Versículo 3. Seguramente dirán: ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? El corazón de Israel, como aprendimos, está dividido, o como estamos aprendiendo. Pero él no ha entendido que su protección no depende del rey, depende de Dios. Su protección, su cuidado, las bendiciones que ellos están usando solamente para sí mismos, no vienen de sus ídolos, no vienen de sus sacrificios constantes y de su fidelidad y de su veneración a sus falsos dioses. Es por la misericordia de Dios. Así como tú y como yo experimentamos grandes bendiciones, como el tener a nuestros hijos sanos, como el poder disfrutar de un buen trabajo, como el tener una casa, como el estar felices, el tener la salvación. Esas son grandes bendiciones que no dependen de nosotros, que en su infinito amor y gracia de Dios tenemos estas bendiciones y las disfrutamos. Pero ellos estaban comprendiendo que aunque tuvieran rey, ¿en qué les podía ayudar? Es bueno tener un rey, pero siempre y cuando el rey ame a Dios. Es bueno también tener un líder en la casa, que el padre de familia, el esposo, ame a Dios. Aunque aquí obviamente está hablando de autoridad política o del gobierno en la nación, esto lo podemos aplicar a nuestros hogares. A veces, ¿de qué sirve que el papá esté en casa? De que haya la figura paterna, pero si está ausente. O puede estar presente, pero ausente en cuanto a todas sus responsabilidades. Y la principal, que es buscar a Dios y fungir como un sacerdote, que esté instruyendo a sus hijos, pero que también esté llevando a su familia a la presencia de Dios, acercarla a conocer la palabra de Dios, enseñarle a que tiene que escuchar la palabra de Dios e ir a la iglesia y servirle al Dios vivo. ¿De qué sirve? A veces podríamos nada más tenerlo como una figura, pero el propósito por el cual Dios pone autoridades es para que ellos también a su vez se sometan a Dios. Versículo 4 dice: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y esto no solamente sucedía en el tiempo o en los tiempos de Israel o del ministerio de Oseas.
Eso aún sucede ahora en nuestra actualidad y en muchas naciones, en muchos estados, en muchos municipios, donde las autoridades políticas hacen pactos, ¿no? Juran que van a cambiar el rumbo, que van a hacer obras que traigan la paz, la seguridad, que venga a traer prosperidad al pueblo, al estado, a la nación, donde ya no se van a permitir más corrupción, más robos, más delincuencia, más narcotráfico. Y no pasa. Juran en vano. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Nosotros no podemos, como familia de Dios, nosotros no podemos confiar que nuestra esperanza más bien ponerla en el hombre, en el partido político, en el político o el hombre o la mujer que esté ocupando ese cargo. Sí tenemos esa obligación como ciudadanos de participar en el voto. Y obviamente tenemos que preocuparnos y ver que sea un candidato afín a los principios bíblicos. Pero no por eso nosotros vamos a poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en ellos, porque son humanos, y más si no temen a Dios tarde o temprano, también ellos juran en vano. Todo lo que prometen no lo cumplen. Versículo 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Versículo 6. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Aquí lo irónico es que en lugar de que supuestamente los dioses protejan al pueblo o se preocupen por el pueblo está preocupado por el paradero, por lo que va a suceder con sus becerros de oro. Esa es una parte. Y la otra, como siempre, ¿verdad? Cuando hay idolatría, cuando nuestro corazón está dividido, sirviendo o amando a otro Dios aparte del Dios vivo, y digo otro Dios porque nosotros al rendirle nuestro corazón, nuestro tiempo, al ser ellos nuestro principal objetivo o ambición, viene a ser eso. Como leímos al principio, nadie puede servir a dos señores o a dos amos. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros empezamos a destinar tiempo en nuestras fuerzas, nuestros recursos para algo, se vuelve nuestro Señor. En otras palabras, nosotros nos hacemos sus esclavos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener otros ídolos, aparte de Dios, porque nosotros decimos que creemos en Dios, entre comillas, ¿qué sucede? Nosotros queremos competir y empezamos a ver, no, pues el vecino ya construyó otra casa o ya le dio mantenimiento o ya renovó todos sus muebles. No, pues ¿cómo me voy a quedar atrás? Y pues empiezo a trabajar más. Si de por sí ya trabajas mucho, empiezas a trabajar aún más y horas extras y los fines de semana y los domingos y empiezas a descuidar otras cosas más importantes. ¿Por qué? Porque tu becerro de oro tiene que tener más oro que el otro becerro, el del vecino. Recordemos que aquí había dos becerros, uno en Betel y otro en Dan, en Samaria. ¿Y qué quiere decir esto? Que también entre ellos había esas comparaciones, ¿no? Mi becerro es más grande, tiene más oro, es más valioso y está más bonito probablemente. Y el otro decía, no, pues yo no me voy a quedar atrás y yo voy a hacer los mejores sacrificios. Entonces ellos se estaban preocupando porque también se los iban a llevar como un trofeo del ejército asirio al conquistar al reino de Israel. Se lo iban a llevar a su rey, ¿verdad? Aquí dice,
al rey Jareb. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupaban? Porque para ellos era muy importante, pero es irónico porque ¿cómo es posible que un disque Dios, en lugar de que Él te cuide, tú lo tienes que cuidar? Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al Salmo capítulo 115. Vamos a leer desde el versículo 3 al 8. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso tienen ellos que cuidarlos. Y tú lo ves en la actualidad. Las personas tienen que andar cargando a sus ídolos porque tienen pies y no andan. Aunque les ofrecen incienso, aunque les ofrecen sus ofrendas o sus holocaustos, les llevan flores, no huelen, no ven. Pero dice que semejantes a ellos son los que confían en estos ídolos. También son ciegos, también son mudos. Y lo que quiere decir aquí es que la idolatría te degrada, te da un valor muy bajo. Aquí dice el Salmo que nuestro Dios está en los cielos y lo que Él quiso, Él hizo. Y aquí estos ídolos, estas esculturas, son creadas y son creadas por el mismo ser humano. ¿Cómo van a poder hacer algo si son creadas? Y dice que Dios está en los cielos y los ídolos están en la tierra. ¿Y sabes qué pasa cuando un hombre se inclina para adorarlos? Se hace más bajo que el ídolo y se parece a él. ¿Por qué? Porque en ellos proyectan sus pecados, sus concupiscencias, sus deseos carnales. Por eso es que a veces los ídolos son creados muy parecidos a aquellos que los adoran. Y luego los que vienen posteriormente a adorar a esos ídolos, les gusta adorarlos porque los incitan al pecado. Versículo número 7 y 8 dice así: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán los montes: cubridnos, y a los collados caed sobre nosotros. Esto ya está más difícil. Vamos primera primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7 y 9. Dice aquí así: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre de ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo rey, ¿verdad? Y tomaron a Saúl. Pero aquí dice que él cortará o quitará al rey como espuma de la superficie de las aguas. Recordemos que Dios quita y pone reyes, y a veces va a poner reyes severos, va a permitir que reinen para traer castigo a la nación. En este caso él estaba permitiendo que para este momento, cuando iba a venir el juicio, ellos ya no tuvieran rey. Es lo que leímos anteriormente. Ellos ya no tenían rey. Pero también estaba permitiendo que Asiria tuviera un rey perverso, tremendo, para que trajera un gran castigo. ¿Y por qué Dios estaba permitiendo este castigo? ¿Porque es malo? No, al contrario, porque Él es bueno.
Dice la palabra de Dios que Dios como padre a quien ama, lo disciplina. Y aquel que recibe como hijo, si es necesario, lo azota. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo algo malo, siendo un hijo, formando o viviendo dentro del núcleo familiar, siendo dependiente de toda la provisión que tu padre te puede dar, tu padre tiene toda la autoridad para disciplinarte. ¿Tú qué haces con tus hijos pequeñitos, por ejemplo, cuando hacen cosas que sabes bien que van en contra de la voluntad de Dios? O que a veces han desobedecido después de haberles aconsejado y advertido muchas veces. Llega al punto donde sí tienes que aplicar un castigo. Y dependiendo la gravedad del pecado, tiene que ser el castigo a veces más duro. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, dice que sus lugares altos de Aven serán destruidos. Y Aven se refiere a Bet-Aven, que de forma tal vez burlona lo estaba diciendo Oseas, refiriéndose a Betel, ya que Betel significa casa de Dios y Bet-Aven significa casa de perversión. Entonces, en Aven serán destruidos el pecado de Israel. Dice, pero crecerá sobre sus altares espinos y cardos. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Debemos de tener cuidado, familia. A veces creemos que no puede pasar nada, pero cuando vienen las consecuencias, a veces somos tan humillados por aquello que creíamos que nos iban a proteger, por aquello en lo cual estaban puestas nuestras confianzas, que nos desilusionamos y venimos muchas veces a hacer la burla de los vecinos, de la misma familia. ¿Y qué pasa? Nos queremos esconder, como le sucedió a Adán y a Eva cuando pecaron. Ellos se escondieron, pero también a veces, dependiendo lo trágico de las consecuencias, a veces vas a anhelar hasta la misma muerte como ellos. Ellos iban a experimentar un juicio tan severo que preferían que los montes y los collados se vinieran sobre de ellos. Es decir, que provocara un temblor, un terremoto, a modo que los destruyera, y preferible morir así que experimentar un gran sufrimiento. Amén, familia. En conclusión, ¿a quién estás adorando? ¿Verdaderamente estás adorando a Dios? ¿O estás adorando a Dios y a otro ídolo? ¿O estás adorando nada más a un ídolo? Tengamos cuidado, examinemos nuestro corazón, roguémosle a Dios que nos muestre y corrijamos, familia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, por tu paciencia, gracias por hablarnos una y otra vez, Señor. Eso es muestra de tu gran amor, Señor. Te alabamos, Padre. Recibe toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios el día miércoles a las 8:30 de la noche, es el libro de los Proverbios. El día jueves a las 8:30 igual PM, es el libro de los Salmos. El día viernes estamos estudiando el libro de Oseas. El día sábado al mediodía, a las 12 en punto, se está transmitiendo Familia Kids, para que también nuestros hijos conozcan, crezcan en el conocimiento de Dios, en el temor a Él y en el amor a Él también, que amen su palabra. Y el mismo sábado a las 7:30 de la noche se está transmitiendo Oseas por Facebook, por YouTube. Y el domingo, familia, nos vemos en el templo para también continuar con la serie de Primera de Tesalonicenses. Dios te bendiga, familia.